Hola, hoy voy a explicarle un poco acerca de dos temas. El primer tema sería el predicado. Entonces sabemos que el predicado se compone por el verbo y sus complementos. El objetivo directo también se puede representar con una O y D. Es el que recibe la acción del verbo. Entonces, en su libro, usted tiene un ejemplo y el cual le dice la oración que es Ernesto cumplió su promesa. Entonces, estamos hablando de sujeto y predicado. Entonces, el sujeto en este caso es la persona o la cosa de quien se habla en la oración, y el predicado es el complemento del sujeto, ¿verdad? De lo que se está refiriendo en la oración. Entonces, en este caso, el sujeto es Ernesto y el predicado es cumplió su promesa. Pero del sujeto yo tengo que sacar un núcleo, y como en este caso solo hay un nombre, en este caso en una oración, entonces yo automáticamente sé que mi núcleo del sujeto va a ser siempre Ernesto. Pero, ¿qué pasa con el predicado? En el predicado yo tengo que buscar cuál es el núcleo del predicado, y en este caso el núcleo del predicado es el verbo o la acción de que estamos hablando, en este caso en la oración. Entonces acá el núcleo del predicado es cumplió. ¿Por qué? Porque estamos hablando del verbo cumplir. Y el objeto directo, en este caso se dice que es la acción que va acompañada del verbo. Entonces, si estoy hablando que Ernesto cumplió, para saber cuál es el objeto directo, yo tengo que hacerme la pregunta: ¿qué cumplió Ernesto? Y automáticamente usted también en su libro encuentra la respuesta que Ernesto cumplió. ¿Qué fue lo que cumplió? Su promesa. Entonces yo acá sé automáticamente que en esta oración yo ya tengo el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado y el objeto directo. Pero para encontrar el objeto indirecto, lo podemos representar con una O y una I. Indica para quién se realiza la acción. En este caso, si la acción del verbo de Ernesto cumplió su promesa es cumplió, porque estamos hablando del verbo cumplir, ahora yo me tengo que hacer la pregunta: ¿a quién le cumplió Ernesto esa promesa? Y de igual forma, continuamos con la misma oración. Acá le aparece a usted que Ernesto cumplió su promesa a Jimena. Entonces, ¿a quién le cumplió la promesa Ernesto? A Jimena. Y ese va a ser mi objeto indirecto. Mientras que los complementos circunstanciales indican las circunstancias de la acción. Estos pues se pueden clasificar en complementos circunstanciales del lugar, que se puede representar en una C y L mayúscula. También puede ser de tiempo, que los podemos encontrar con una C y T. De modo, CM. De instrumento, C y N. De cantidad, que en este caso lo representaríamos con CC. Y pues pueden ser entre otros. Para saber y conocer qué es una oración simple y una oración compuesta, déjeme comentarle que una oración simple es cuando en la oración se está hablando o se menciona una sola acción, es decir, que tiene una sola forma verbal conjugada, y por lo mismo lo denominamos oración simple. Usted en su libro va a encontrar de igual forma una serie de ejemplos. El primer ejemplo es come más pastel. Entonces ahí yo automáticamente sé que solo hay una acción en esa oración. ¿Por qué? Porque en este caso estaría diciendo que solo hay un verbo en esa oración. Y mi verbo sería comer, que representado en una acción sería come, ¿verdad? Y acá lo puede observar automáticamente. También le aparece otro ejemplo que en este caso dice: Rosa ocupa ese lugar. Entonces estamos hablando de una acción, ¿verdad? Que está ocupando un lugar. ¿Quién lo está ocupando en este caso?
rosa. Entonces, por lo mismo, se define como una oración simple, ¿verdad? Porque solo hay una sola acción o solo se menciona una sola acción en la oración. Mientras que en la oración compuesta, valga la redundancia, la palabra lo dice, está compuesta por dos o más acciones en este caso. Ejemplo de ello, en su libro de igual forma le aparece: cuando venga Juan, dile que me llame. Entonces aquí, en esta oración, observamos que hay tres acciones. O es decir, podemos observar también que hay tres verbos: venir, decir y llamar. Entonces, automáticamente yo sé que existe en esta oración más de dos acciones o más de dos verbos en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, es una oración compuesta. Y las oraciones compuestas se clasifican también en tres tipos, que está las coordinadas, las yuxtapuestas y las subordinadas. Para identificar cuáles son las oraciones coordinadas, tengo que saber que estas oraciones están unidas mediante una palabra o una frase. Como ejemplo, ¿verdad? Y, o, pero, aunque, sin embargo. Es decir, un ejemplo. Nos quedamos en casa y vimos la televisión. Entonces acá yo estoy obteniendo en este caso o dividiendo en este caso dos palabras o dos frases con el nexo y, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en este caso yo le dijera a usted: María come ensalada y también verduras? Entonces, ahí en esta oración que yo le acabo de mencionar, se observan que hay dos frases, ¿verdad? Entonces está dividida por un nexo. Y en este caso yo utilicé el nexo y, pero también puedo utilizar el nexo o, pero, aunque, sin embargo, o en este caso es decir, para saber que son oraciones coordinadas. Las oraciones yuxtapuestas no están unidas mediante un nexo, solo están separadas por un punto o una coma y son mucho más prácticas de identificarlas, ¿verdad? Porque aquí yo ya sé que es una oración yuxtapuesta porque solo hay una coma, o en este caso hay un punto y coma, ¿verdad? En la oración. Ejemplo de ello le puedo mencionar de igual forma. Sigamos con las oraciones del libro. Si quieres ir a la fiesta, debes llevar a tu hermano. Entonces, si puede observar usted en su libro, la oración en este caso está separada por una coma, ¿verdad? Entonces usted automáticamente sabe de que al separar la oración en este caso por coma o punto y coma, estamos hablando de las oraciones yuxtapuestas. Y las oraciones subordinadas es una oración, en esta pues depende de la otra, ¿verdad? Para obtener un sentido. Usualmente se unen por medio de palabras. Ejemplo, por medio de la palabra que, perdón. Un ejemplo de ello le puedo mencionar: dice mamá que la acompañes. Entonces, si se da cuenta en esta oración, la palabra que está de por medio en esta oración. Entonces, por lo tanto, cada vez que exista la palabra que intermedio en la oración, usted tiene que saber automáticamente que estamos hablando de una oración subordinada. Ahora voy a explicarle con respecto al segundo tema, que serían en este caso oraciones bimembres y unimembres. Memorícese que las oraciones bimembres son aquellas oraciones que siempre, o que en este caso está dividida en sujeto y predicado. Es decir, que las oraciones bimembres siempre van a tener un sujeto y un predicado. Por lo tanto, se llaman bimembres. Ejemplo de ello le puedo mencionar: José
toma agua. Si vamos a identificar un sujeto y un predicado en la oración que le acabo de mencionar, el sujeto sería en este caso José y el predicado sería toma agua. Y por lo tanto yo ya sé que es una oración bimembre. Pero las oraciones unimembres, estas son oraciones en las que no se puede identificar el sujeto y tampoco el predicado, pero expresan ideas completas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues también se llaman unimembres. Ejemplo de ello, le puedo mencionar las que están acá en el libro y dice, mañana lloverá. Si usted se puede dar cuenta, en esta oración no hay un sujeto ni un predicado. Entonces, por lo tanto, sería una oración unimembre, porque sí está expresando una idea, ¿verdad? Una idea completa. También puede ser en este caso cuidado. Entonces, automáticamente se está dando cuenta que no hay un sujeto y tampoco hay un predicado aquí, ¿verdad? Y el último ejemplo dice, es verano. Vuelvo a repetir, si se da cuenta no hay un sujeto y tampoco un predicado. Por lo tanto, estas oraciones son unimembres. Y las oraciones según la actitud del hablante, que en este caso pues serían oraciones que también se pueden clasificar de acuerdo con la intención en la que nosotros nos expresamos o en la forma en la que lo decimos, ¿verdad? Hay oraciones que expresan, por ejemplo, preguntas, mientras que otras oraciones pues afirman algo, ¿verdad? De acuerdo a la actitud de nosotros como hablantes, las oraciones se pueden clasificar en 6 tipos. Están las enunciativas, que son las que afirman o niegan en este caso algo, ¿verdad? La función de esta oración es informar. Entonces ahí en su libro tiene 2 ejemplos. La asamblea será el lunes. Si se puede dar cuenta, aquí nos está afirmando algo y también nos está informando que la asamblea va a ser el día lunes. En el segundo ejemplo dice, no tengo hambre. Aquí me está negando algo, ¿verdad? Pero también me está informando que esa persona no tiene hambre. Las imperativas expresan un orden o una petición. Ejemplo de ello dice, trabajen en silencio. Entonces yo le estoy haciendo, le estoy ordenando entonces a esa persona que por favor haga silencio y que trabaje, ¿verdad? Mientras que en el segundo ejemplo dice, pásame el periódico por favor. Entonces yo le estoy haciendo una petición con el simple hecho de decirle a esta persona pues que me haga el favor de pasarme el periódico. Las interrogativas son las que comúnmente vemos cuando preguntamos. Estas pueden ser directas, que se pueden observar con signos de interrogación, o en este caso pueden ser indirectas, donde no se puede apreciar los signos de interrogación. Ejemplo de ello le puedo mencionar, ¿quieres una taza de té? Entonces acá, si se puede dar cuenta, es una interrogativa. ¿Por qué? Porque están preguntando y es una directa porque hay signos de interrogación, ¿verdad? Mientras que en el segundo ejemplo dice, me pregunto dónde estará Luis. Me pregunto dónde estará Luis. A ver, entonces estoy acá y si puede observar, no hay signos de interrogación. Por lo tanto, es una pregunta indirecta, ¿verdad? Las dubitativas expresan una duda. Ejemplo, quizás tengas razón. Con el simple hecho de yo decir quizás, tal vez o puede ser, yo estoy dudando en ese momento, ¿verdad? Y en el segundo ejemplo dice, no sé si deberíamos ir. Entonces, no sé, a mí me causa todavía duda la forma de expresarme, ¿verdad? A la hora de poderme expresar. Entonces, por lo tanto, es dubitativas. Las desiderativas, dan a conocer un deseo o en este caso un anhelo. Ejemplo de ello le puedo mencionar. Quisiera arroz para la cena. Entonces yo estoy deseando cenar arroz. Con el simple hecho de poderme expresar de esa manera, ¿verdad?
O también puede ser el otro ejemplo que sería, me encantaría visitar París. Entonces yo estoy anhelando en este sentido o estoy expresando un anhelo de que yo quisiera conocer ese país, ¿verdad? En especial, pues estamos hablando eh, de París. Las exclamativas logran manifestar una emoción así extremadamente fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, auxilio. Y están expresadas con signos de exclamación, como su nombre lo indica, exclamativas. ¡Qué gusto me da de verte! Entonces yo acá estoy exclamando felicidad, ¿verdad? Con el simple hecho de decir qué gusto. Entonces, de verdad, perdón, a la hora de poder yo expresarme de esta manera, yo voy a emitir una emoción, un sentimiento directamente, ¿verdad? Con el simple hecho de expresarme de esta forma y directamente exclamativa. Bueno, como tarea quedó trabajar la página 243 de su libro. De igual forma, yo les ayudé a los chicos para que pudieran trabajar el ejercicio número 1 y pues les di el ejemplo de nada más de la primera oración del ejercicio número 2 y que ellos completaran de trabajar el resto de ejercicios. Y lo mismo voy a trabajar con usted. Entonces dice en la página 243 de su libro, actividades para aprender. Escribe S si la oración es simple y una C si es compuesta. E indica qué tipo de oración compuesta es, ya sea una coordinada, una yuxtapuesta o una subordinada. Entonces en la primera oración se puede leer, los monos escaparon porque la jaula estaba abierta. Entonces, analice un poquito con respecto a si es una oración simple o es una oración compuesta. Una oración simple se recuerda que es la que está con la oración que solo tiene un verbo o una acción. Y la oración compuesta es la que está en este caso por dos o más acciones, ¿verdad? Entonces, si puede observar acá, estamos hablando del verbo escapar. Entonces, ya no se puede observar otro verbo acá. Por lo tanto, se puede lograr observar todavía el verbo abrir. Por lo tanto, acá hay dos acciones, están cumpliendo dos acciones en esta oración. Y cuando se cumplen dos o más acciones, es una oración compuesta. Por lo tanto, esta oración es una oración compuesta. Pero yo tengo que indicar a qué tipo de oración compuesta representa. Si es una yuxtapuesta, es una subordinada o es una coordinada. Y con el simple hecho de saber, entonces le decía, con el simple hecho de saber en este caso que existe un porqué intermedio en esta oración. Yo sé que estamos hablando de una oración coordinada en este caso. Entonces lo vamos a representar con una C, que en este caso sería que estamos hablando de compuesta, de una oración compuesta y coordinada. En la oración número 2 dice, préstame tus apuntes de matemáticas, por favor. Entonces acá pues se logra observar que solo existe una oración, una acción, perdón. Entonces por lo tanto, la acción sería prestar, ¿verdad? Que acá dice préstame en este caso. Y entonces estaríamos hablando de una oración simple. ¿Por qué? Porque solo existe una acción en esta oración. En la oración número 3 dice, estoy muy lleno, comí mucho. Entonces se puede apreciar un punto y coma en esta oración y por lo tanto yo automáticamente sé que cuando una oración tiene una coma o punto y coma, yo estaría hablando de una oración compuesta yuxtapuesta. Bueno, en la oración número 4 dice, escucha.
la maestra está dictando la tarea. Entonces se puede apreciar de igual forma un punto y coma. Y por lo tanto, automáticamente sé que cuando una oración, nuevamente le explico, hay una coma o un punto y coma, estoy hablando de una oración compuesta y yuxtapuesta. Entonces en la siguiente oración dice: mi artista preferido dará un concierto en mi ciudad. Allí se puede apreciar que solo estoy hablando en este caso de una acción, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sería una oración simple. Luego se puede leer en la siguiente oración que dice: no escuché lo que dijo Sofía. Entonces automáticamente yo sé que estoy hablando de una oración subordinada porque en este caso en la oración existe un que, ¿verdad? Existe una palabra que. Entonces a la hora de querer decirlo o interpretarlo sería: no escuché. ¿Pero qué fue lo que no escuchó? Lo que dijo Sofía. Entonces, por lo tanto, es una oración subordinada. Y en la última oración dice: Carlos y Luisa participaron en el concurso de pintura. Entonces, automáticamente sé que solo hay una acción, ¿verdad? La acción en este caso sería participar o que Carlos y Luisa pues participaron directamente. Por lo tanto, es una oración simple. En el ejercicio número 2 dice: llena la tabla con los complementos que encuentres en la oración. Con los complementos que encuentres en la oración. Y la primera oración dice: hoy encontramos un cachorro en la calle. ¿Existirá un objeto directo? Sí. ¿Por qué? Porque a la hora de preguntarnos qué fue lo que encontramos, nos está indicando que fue un cachorro. Por lo tanto, el objeto directo es un cachorro. Entonces, en el objeto indirecto, en este caso sería el a quién, ¿verdad? Y como ya tenemos el objeto directo, no nos está indicando en esta oración a quién, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se quedará vacío esa casilla. Y ahora vamos a averiguar si en este caso existe complementos circunstanciales, que sería de tiempo, de modo y también de lugar. Y si hablamos de tiempo, en la oración sí hay un tiempo porque nos está indicando que hoy encontramos un cachorro en la calle, ¿verdad? Entonces, en tiempo tendríamos que escribir la palabra hoy. Y de modo, en este caso, sería la modalidad del verbo. Entonces, en modo, si sabemos perfectamente identificar el verbo, sería encontramos, ¿verdad? Entonces, en modo, pues no tenemos nada, ¿verdad? Porque en modo, pues, sería encontrar, en este caso, lentamente, rápidamente, pero no observamos ninguna de estas palabras en esta oración, por lo tanto, se queda vacía. Entonces, para identificar el lugar, sí sabemos dónde se encontró el cachorro, que fue en la calle. Entonces acá en esta oración sí nos está indicando el lugar de donde se encontró este cachorro y sería entonces del lugar en la calle. Eso ha sido todo acerca de la explicación. Usted ya tendría que completar las otras 3 oraciones de acuerdo a lo que se le solicita en esta tabla, ¿verdad? Y trabajar el ejercicio 3 de la página 243 y de igual forma trabajar la página 244 de su libro. No olvide enviar sus evidencias.